Hola a todos, listos para una inmersión profunda. Hoy un tema súper interesante, la historia de interpretación bíblica. Exacto. Veremos cómo diferentes culturas y épocas han influido en cómo entendemos la Biblia. Tenemos un artículo académico, Breve Historia de la Interpretación Bíblica, y déjame decirte, está lleno de información. En esta inmersión viajaremos a través del tiempo para descubrir los diversos enfoques de este texto antiguo. El artículo plantea una pregunta clave desde el principio. ¿Qué tipo de compromiso tenemos con el texto? ¿Lo vemos solo académicamente o dejamos que nos transforme? Esa es la pregunta central, ¿verdad? Es como con un mapa. Necesitas saber para qué sirve antes de poder usarlo. Lo mismo con la Biblia. Entender cómo la categorizamos es esencial para interpretarla. Me gusta la analogía del mapa. El artículo dice que entender el propósito de un mapa es crucial para usarlo correctamente. Como entender cómo categorizamos la Biblia es esencial para su interpretación. Exacto. Ahora, algunos ejemplos. El judaísmo tradicional tiene un enfoque fascinante. Claro. Usan este concepto, gematría, donde incluso las letras individuales del texto hebreo se consideraban divinamente inspiradas. Es fascinante. Refleja la creencia de que el texto bíblico es literal e inerrante, enfatizando lo divino sobre lo humano. Incluso tienen ejemplos como cómo el nombre Eliezer se corresponde numéricamente con la cantidad de siervos de Abraham. Es increíble cuántos significados encuentran en cada detalle. Resalta la profunda reverencia por el texto, y este énfasis en el origen divino del texto también se ve en la visión islámica del Corán. Es increíble cómo diferentes culturas encuentran significado y autoridad en los textos sagrados. Ahora, hablemos de los primeros padres de la Iglesia y la influencia del pensamiento griego. Un periodo crucial. Los padres de la Iglesia, especialmente los de Alejandría, adoptaron el método alegórico de interpretación del análisis literario griego. Entonces, en lugar de solo el significado literal, buscaban significados ocultos, como si la Biblia fuera una novela de misterio con pistas escondidas. Exacto. Creían que la Biblia tenía múltiples capas de significado: literal, moral, teológica y escatológica. Era como pelar una cebolla para revelar verdades más profundas. Hablando de capas de significado, mencionaste escatológico. Para quienes no están familiarizados, ¿qué significa en este contexto? Claro, escatológico se refiere a las enseñanzas sobre los últimos tiempos, el fin del mundo, el juicio final. Los padres de la Iglesia buscaban pistas sobre estos eventos, interpretando pasajes a la luz de esta perspectiva. Es como si leyeran la Biblia con un ojo en el futuro buscando señales. Interesante. Y este enfoque alegórico dominó la interpretación bíblica durante la Edad Media, ¿no? Correcto. Pero no todos estaban de acuerdo. La escuela de Antioquía rechazó la interpretación alegórica, argumentando a favor de una comprensión más literal. Ya vemos diversidad de opiniones, incluso en el cristianismo primitivo. Parece que cada época trae su propia lente a la Biblia. Totalmente. Y al avanzar hacia la Reforma, vemos un cambio drástico en la interpretación bíblica. La Reforma fue un gran movimiento de vuelta a lo básico, ¿verdad? Querían alejarse de las interpretaciones enrevesadas de la Edad Media. Exacto. Los reformadores enfatizaron el significado literal del texto, el mensaje que el autor quería transmitir. Criticaron el método alegórico, comparándolo con una nariz de cera que se puede torcer en cualquier dirección. Entienda la analogía. Si buscas significados ocultos constantemente, puedes hacer que el texto diga lo que quieras. Esa era su preocupación. Creían que al concentrarse en el significado simple del texto, evitaban malas interpretaciones y volvían al mensaje central. Este énfasis en la sola escritura, solo la escritura, fue clave en la Reforma, ¿no? Cambió las reglas del juego. Absolutamente. Fue un rechazo a la idea de que la tradición y la autoridad de la Iglesia tenían el mismo peso que la Biblia. Creían que la Biblia era la fuente última de verdad. Este cambio impactó profundamente cómo la gente entendía la Biblia, pero cómo se tradujo en la práctica este énfasis en la intención del autor. ¿Qué significó para su forma de leer las Escrituras? Bueno, la perspectiva adventista sobre la inspiración. Ellos creen que los escritores bíblicos eran plumillas, no plumas. Entonces no eran solo escribas tomando dictado, eran participantes activos. Interesante. Exactamente. ¿Transmitieron el mensaje de Dios? Sí, pero a través de sus propias voces. Eso añade profundidad. No es solo una colección de pronunciamientos divinos, sino un tapiz tejido con experiencias humanas. Precisamente. Y reconocer los elementos divino y humano en la Biblia es clave en el enfoque cristiano conservador de la interpretación. Pero la historia no se detiene. Surgen nuevas ideas y desafíos. ¿Qué pasa con la interpretación bíblica en la Ilustración? La Ilustración trajo escepticismo hacia la autoridad tradicional, incluyendo la Biblia. La gente cuestionaba todo, ¿no? Querían pruebas y explicaciones lógicas. Exacto. Esta mentalidad escéptica llevó al método histórico crítico de interpretación. Entonces, en lugar de la fe,
La abordaron como cualquier documento histórico, como un texto antiguo bajo un microscopio. Así es, usaron las herramientas de los historiadores. Observaron la autoría, la datación, el contexto histórico y el estilo literario. Y este método llevó a conclusiones radicales, ¿no? Como que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Sí, los eruditos argumentaron que el Pentateuco se compiló mucho después, posiblemente de múltiples fuentes. Y no se detuvo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? También cuestionaron la autoría de libros como Isaías y Daniel. Tienes razón, vieron evidencia de múltiples autores y adiciones posteriores. Fascinante cómo este método, nacido del énfasis en la razón y la evidencia, sacudió las comprensiones tradicionales de la Biblia. Abrió una nueva forma de pensar. Sin duda, desafió creencias arraigadas y obligó a reconsiderar cómo veían la Biblia. Y el impacto del método histórico crítico sigue presente, ¿no? Sigue siendo importante, aunque con resistencia de los círculos más conservadores. Cierto. Y hablando de resistencia, la Iglesia Adventista rechazó oficialmente el método histórico crítico en 1986. ¡Wow! Eso es importante. ¿Puedes contarnos más sobre por qué se opusieron? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? Para la Iglesia Adventista, el método histórico crítico, al diseccionar el texto y cuestionar la autoría, socavaba la autoridad e inspiración de la Biblia. Era como si le quitara su poder divino y la redujera a un producto humano. Entonces, no era solo una diferencia académica, sino proteger la santidad de las Escrituras. Exacto, lo vieron como una amenaza a la base de su fe. Entiendo. Pero incluso cuando el método histórico crítico ganó fuerza, surgieron otras voces con alternativas. ¿Cuáles fueron algunos de estos nuevos enfoques? Bueno, las limitaciones del método histórico crítico, su incapacidad para abordar las preguntas existenciales, llevaron a nuevos enfoques en la era posmoderna. Entonces, la gente buscaba formas de conectar con la Biblia más allá de solo diseccionar su contexto histórico. Exacto. Querían una conexión personal y significativa. Ejemplos de estos enfoques posmodernos. Suena intrigante. Por supuesto. El método neortodoxo, reconociendo los hallazgos histórico-críticos, enfatiza un encuentro personal con Dios a través del texto. Entonces, no solo lo que significaba antes, sino lo que significa para mí ahora. Clave en el enfoque neortodoxo. Ve la Biblia como una palabra viva que nos habla en nuestras circunstancias. ¿Y la interpretación existencialista? ¿Cómo aborda la Biblia? Se centra en la experiencia subjetiva del significado del lector. El significado no está en el texto, sino que se crea en la interacción lector-texto. Es como si el texto fuera un espejo de los pensamientos del lector. Buena analogía. Y por último, el método canónico. ¿Dónde cae la intención del autor? Por lo que entiendo, se preocupa más por el mensaje general de la Biblia como un todo que por las intenciones individuales. Correcto. El enfoque está en la forma final del canon y cómo las partes contribuyen a la narrativa. Entonces, la intención del autor se considera, pero no es lo principal. Esa es una buena evaluación. El artículo resume cómo estos enfoques ven la intención del autor en una tabla. Veamos. El judaísmo tradicional ve a Dios hablando, sin importar la intención del autor, mientras que los cristianos conservadores ven la intención del autor como un mediador. Sí. El método histórico crítico ve la intención del autor como algo a reconstruir mediante análisis histórico, mientras que la neortodoxia ve al autor como la fuente, no solo el medio, del mensaje. Y el existencialismo permite al lector crear significado independientemente de la intención del autor. Fascinante ver estas perspectivas juntas. Resalta la diversidad de acercamientos a la interpretación bíblica. Ahora el artículo concluye que el enfoque cristiano conservador, que enfatiza los elementos divino y humano, ofrece la visión más equilibrada. Entonces, un punto medio entre ver el texto como dictado divino y un producto humano. Exacto. ¿Creen que reconocer la inspiración divina y la autoría humana es crucial para entenderla como la palabra de Dios? Como apreciar al artista y las pinceladas que crean una obra maestra. Hermosa forma de decirlo.